Bueno, como os decía, hacía tiempo que no profundizaba en un salmo y tenía este en mente, el Salmo 19. Sobre todo el versículo 12 lleva tiempo rondándome la cabeza, ¿no? ¿Quién entenderá? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, ahora que tenía la oportunidad de hacerlo, el Señor puso en mi corazón el poder profundizar en este salmo que es tan bonito. Los salmos son una parte especial de la palabra de Dios porque no solo hablan de teología o de lo que enseña Dios o de cuál es la voluntad de Dios, sino que también nos está enseñando cuáles son los sentimientos de la persona que ha escrito ese salmo. Estamos viendo lo que el salmista tenía en lo más profundo del corazón, de su corazón. Y por medio de ello, por medio de esos sentimientos, el Señor nos da una enseñanza que podemos llevar a la práctica en nuestro día a día, porque nos podemos identificar con lo que el salmista está sintiendo en su vida. Podemos sentir que eso mismo que él está sintiendo o eso mismo que él está viviendo también nos ha pasado en algún momento a nosotros. Y por medio de ello el Señor nos da una aplicación práctica que podemos llevar en nuestro día a día. Y a pesar de que han pasado miles de años desde que se escribieron, la palabra de Dios no pasa de moda. Todo lo que podemos ver en ella, desde la primera letra hasta la última, es de aplicación para nuestra vida. Así que hoy vamos a ir al Salmo 19 para profundizar en estas palabras que el Señor puso en el corazón del rey David, y con la ayuda del Señor vamos a buscar tres cosas. La primera de ellas es encontrar las verdades acerca de Dios que vemos en este salmo. La segunda de ellas es ver qué siente en su corazón el salmista cuando descubre esas verdades acerca de Dios y de qué manera nos podemos identificar con Él. Y el tercer objetivo va a ser ver de qué manera podemos tomar todo eso y llevarlo a la práctica en nuestro día a día. ¿Qué es lo que el Señor me está moviendo a hacer? ¿Qué es lo que aprendo aquí que yo pueda utilizar para, con la ayuda del Señor, mejorar mi relación con Él y que eso sirva de testimonio? Ese es el objetivo que con la ayuda del Señor vamos a buscar hoy. Pero antes de hacer la lectura, es bueno que sepamos algunas cosas acerca de los salmos. El salmo era una alabanza. Nosotros no lo percibimos como una alabanza porque aquí no tenemos los acordes de la música, pero en realidad era una alabanza. Lo vemos como si fuera un poema, pero aquí el salmista, su intención era la de adorar a Dios. Él veía una verdad acerca de Dios, él tenía un sentimiento que esa verdad le llevaba a albergar en su corazón, y esa verdad y ese sentimiento le llevaba a adorar al Señor. Y esa adoración que empezaba en lo más profundo del corazón del salmista, en su intimidad, él la expresaba para poder compartirla con los demás, porque él buscaba que esa alabanza se hiciera pública. Así que lo que en un principio empezaba como un sentimiento y se transformaba en un deseo de adorar a Dios, se acababa convirtiendo en un testimonio público de las verdades de Dios delante de todo el pueblo. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. En este caso, el Salmo 19 fue escrito por David, pero también hay algunos salmos que no sabemos quién lo escribió porque no nos lo dice, y otros salmos fueron escritos por los hijos de Coré, que era una familia de levitas que dirigían el tiempo de adoración a Dios y que mantenían el orden en el templo. Pero sea como sea, fuera quien fuera el autor, la idea importante aquí es que al salmista el Señor le revelaba una verdad acerca de él. Esa verdad le movía a adorarle y esa adoración se convertía en un testimonio público del Señor. Por lo tanto, cuando acudamos a un salmo y empecemos a leerlo, debemos tener en cuenta que es una parte de la palabra de Dios muy valiosa, porque nos está mostrando, por un lado, las verdades de Dios. Por otro lado, nos está mostrando el carácter de Dios y al mismo tiempo nos está mostrando la voluntad de Dios y la manera en la que Dios se relaciona tanto con los que formamos parte de su iglesia como con los que no. Cuando miras un salmo estás viendo una relación personal e íntima entre el que escribe el salmo
y el Señor, y tú puedes verte reflejado en esa relación. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues que cuando leamos un salmo, no te quedes solo con que es un poema bonito o que es curioso, sino ve mucho más allá. Yo te invito a que mires ese salmo con el propósito para el que el Señor nos lo ha revelado, que es que comprendamos qué verdades acerca de Dios estamos viendo en ese salmo, de qué manera esas verdades han cambiado la vida o el corazón de quien ha escrito el salmo, y examina tu propia vida y tu propio corazón para pedirle al Señor que te ayude a ponerlo en práctica en tu día a día. Ese es el objetivo de los salmos y es lo que vamos a hacer hoy con la ayuda del Señor, profundizando en el Salmo 19. Así que, dicho esto, ahora vamos a ir al Salmo 19 y lo vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Aquí, hermanos, estamos viendo un camino. Estamos viendo un camino en el que David se da cuenta de cómo Dios se va acercando cada vez más y más hacia él. Y ese camino empieza en los rincones más lejanos del universo. Luego el Señor se acerca un poquito más y le revela su palabra. Y luego el Señor se acerca todavía más y entra en su corazón. No hay un sitio más cercano en el que el Señor pueda estar con nosotros que dentro de nosotros. Y David se da cuenta de que en todos los pasos que Dios va dando a través de ese camino, desde lo más lejano hasta dentro de él, el Señor busca de alguna manera bendecirle y busca también tener una comunicación directa con él. Y esa verdad acerca de Dios le lleva a adorarle. Vamos a ver paso a paso cuál es ese camino del Señor hacia David y cómo podemos identificarnos con ello. El primer paso que el Señor da es la revelación de sus obras. El Señor revela sus obras y esa revelación empieza en los rincones más lejanos del universo. Quiero que te imagines por un momento la escena. En una época en la que no había luces que te pudieran molestar en la azotea, ni luces de coche, ni farolas, ni nada de eso. El rey David sentado en la azotea del palacio o en alguna parte del campo, mirando hacia arriba y viendo las estrellas, dándose cuenta de la cantidad de estrellas que había allí y con la boca abierta, como solemos decir por aquí, embobado. Y esa grandeza del universo. Y luego ver cómo por la mañana el sol sale puntualmente todos los días, sin fallar ni una sola vez, con una precisión milimétrica, le lleva a decir esto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Aquí hay una gran verdad que mucha gente se niega a reconocer y que otras muchas personas ni siquiera se han planteado. Y es que todo lo que nos rodea está continuamente hablándonos acerca de Dios. Todo. El universo es como ese cuadro en el que si miras en una esquinita, normalmente abajo a la derecha, te encuentras la firma del que lo ha creado. Sabemos quién es el autor de un cuadro, no solo por la manera en la que ha sido pintado, sino por la firma que lleva ahí. Y aquí David está viendo la firma de Dios en su creación. El universo es como ese cuadro. ¿Y cómo es eso exactamente? Pues a partir del versículo 2 en adelante, David nos lo va a explicar con un poco más de detalle. Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Podemos encontrar la sabiduría de Dios, observando la firma del Señor en las cosas que han sido creadas. Como dice el versículo 3, no es una sabiduría que haya sido escrita en un libro, pero está ahí y se puede ver claramente. Estuve leyendo un poco algunos comentarios bíblicos acerca de este salmo y hubo algo que comentaba un hermano que me llamó la atención. Hay una rama de la ciencia que es la cosmología. La cosmología estudia el origen de la vida. Y dentro de la cosmología hay un principio que se llama, tiene un nombre un poco raro, pero se le conoce como el principio antrópico. ¿Sabéis lo que es el principio antrópico? El principio antrópico dice que parece como si el universo se hubiera diseñado con una precisión milimétrica para hacer que la vida tal como la conocemos exista. Empiezas a mirar las leyes físicas, las leyes universales por las que se mueve el universo, la intensidad de la gravedad, la velocidad de la luz, todo eso está ajustado de manera tan exacta que si cambias lo más mínimo, la vida no sería posible. Y entonces algunos científicos llegan a preguntarse viendo todo esto, ¿será casualidad o será que todo esto es producto de un diseñador inteligente? ¿Te das cuenta? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, aunque no tengas una Biblia en tu mano, aunque no hayas escuchado nunca la predicación de la palabra, no hay excusa. No puedes decir que no has tenido la oportunidad de conocer la sabiduría y la gloria y la grandeza de Dios, porque la creación nos habla de Él. El apóstol Pablo precisamente habla de esto en Romanos capítulo 1, y en los versículos 19 y 20 mira lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Viendo esa grandeza del universo, viendo ese orden en el que el universo se mueve, viendo lo meticuloso en la manera tan meticulosa que todo está dispuesto para que nosotros podamos estar aquí ahora mismo, podemos entender que hay un Dios grande, que es sabio, que es metódico, que es ordenado y que es admirable. Pero esta realidad no solo se ve lo más grande, también aparece en lo más pequeño. ¿Te has parado alguna vez a mirar cómo funciona una célula? Es tremendo. Una célula es como una fábrica en miniatura. Todo funciona perfectamente para que esa célula haga lo que tiene que hacer. Mira los cromosomas y están perfectamente dispuestos para que hagan lo que tienen que hacer. Mira los átomos y están perfectamente diseñados para que hagan lo que tienen que hacer. Mires por donde mires, desde lo más pequeño hasta lo más grande del universo, ves que hay un sistema organizado y diseñado inteligentemente. Viendo ese diseño perfecto,
que está hecho para que podamos vivir y sostener todas nuestras necesidades, podemos entender que hay un Dios, dice, glorioso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es un Dios sabio, un Dios que nos ama. Cuando tomas conciencia de todo eso, cuando te das cuenta de eso, llegamos a comprender que ese Dios grande, sabio y que nos ama es digno de gratitud y por tanto es digno de ser buscado y adorado. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué pasa con los que nunca han oído hablar de la Biblia? ¿Cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a saber que Dios existe si nunca nadie les ha predicado? ¿Cómo van a ser condenados si no han tenido la oportunidad de creer? La propia palabra de Dios tiene la respuesta a esta pregunta. Todos hemos oído hablar de Dios. A todos se nos ha predicado acerca de Dios. Todos hemos tenido la oportunidad de aceptar a Dios. Es verdad que si no has oído nunca una predicación acerca de la palabra, si nunca has abierto una Biblia, no vas a tener el mismo detalle que alguien que sí tiene la palabra de Dios en sus manos, como nosotros. Pero aún alguien que nunca ha tenido una Biblia en su mano, dice que la creación predica acerca de Dios. Tiene el conocimiento suficiente como para saber que Dios está ahí y merece ser buscado y adorado. Todo esto podemos llegar a conocerlo no porque seamos muy inteligentes, sino porque el propio Dios nos lo revela y nos ayuda a conocerlo. Nos pone la verdad delante de nosotros. Mira lo que dice en Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y hay otra verdad acerca de esto que Pablo nos muestra en Romanos 1 a partir del versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Mira varios detalles que encontramos aquí. En primer lugar dice que esa gente que no tenía conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo habían conocido a Dios por medio de las cosas que habían sido hechas, pero decidieron no dar las gracias a Dios ni dar la gloria a Dios. ¿Por qué no le dieron la gloria ni las gracias? No fue por falta de conocimiento, sino porque tomaron la decisión de no hacerlo. Dice que se envanecieron en su razonamiento. Decidieron ignorar la revelación de parte de Dios y darle vueltas a la cabeza y pensar, no, esto a mí no me cuadra, esto no es racional. Si no lo veo, no lo creo. El Señor les mostró la verdad, pero ellos decidieron rechazarla, decidieron buscar la verdad por su cuenta. Y mira cuál fue la consecuencia de esa decisión. Dice que su necio corazón fue entenebrecido. Acabaron en tinieblas. Y el resultado de esa desviación es que en vez de darle la gloria al Creador, empezaron a darle la gloria a las cosas creadas. Y te encuentras a gente que adora a la naturaleza, que adora una cosa que ahora está muy de moda, que es la madre tierra. Ahora hay mucha gente que adora a la madre tierra. Y otros adoran a otros hombres. Y otros simplemente deciden adorarse a sí mismos. Y dedicarse a sí mismos. Le robaron la gloria a Dios. Así que aquí el Señor nos está advirtiendo para que no caigamos en los mismos errores. No rechaces las verdades de Dios, no rechaces la revelación del Señor, no le robes la gloria a Dios adorando a otras cosas antes que a Él o adorándote a ti mismo antes que a Él. Él nos muestra la verdad, la tenemos delante, su Santo Espíritu nos ayuda a comprender esa verdad porque si no sería imposible y así, comprendiendo esa verdad y aceptándola en nuestro corazón, podemos tener una relación de bendición con Dios, como la tuvo el rey David. Hay un paso más en este camino del Señor hacia nosotros y que David entendió, que es la revelación de su palabra. Este es el segundo paso. Lo encontramos a partir del versículo 7.
Aquí David ya no se fija solo en la cosa general o en la revelación general de Dios, sino que se fija en la revelación especial de Dios, en la revelación a través de su palabra, la palabra que hoy nosotros tenemos en nuestras manos. Y antes de entrar en más profundidades, quiero que nos fijemos en dos cosas, en dos verdades maravillosas que encontramos aquí. En primer lugar, que tenemos a un Dios que no solo se ha limitado a crearnos, y luego dejar que nos busquemos la vida. No. Tenemos un Dios que se ha acercado a nosotros para hablarnos. No nos ha dejado y ya está, sino que está pendiente a nosotros. Se preocupa por nosotros, nos ama, quiere estar cerca de nosotros. Quiere que conozcamos y entendamos sus pensamientos. Quiere que entendamos su voluntad para con nosotros. Que Él es un Dios de amor. Que Él no quiere ser simplemente nuestro creador, sino que quiere ser nuestro Padre. ¿Te das cuenta de lo grande que es eso? Tenemos a un Dios poderoso que quiere ser nuestro Padre. Muchas veces no lo pensamos, pero es algo grande, maravilloso. Un Padre que se preocupa por atender hasta la más mínima de nuestras necesidades. Y ahora mira otra verdad, que es que el hombre no se ha acercado a Dios. Eso es religión. En la religión el hombre intenta acercarse a Dios y no lo consigue. ¿Sabes por qué? Porque es un pecador. Sin embargo, en la palabra de Dios lo que te encuentras es a un Dios grande y omnipotente, lleno de amor, que se acerca a nosotros. Él tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Y no solo nos revela su palabra, sino que ha entregado a su Hijo, que es Él mismo hecho hombre, para que esa separación que hay entre Él y nosotros, que es el pecado, pudiera ser quitada de en medio. Esto es algo también inmensamente grande. No había otra forma de hacerlo, no había nadie más que pudiera conseguirlo. Así que el Señor, sabiéndolo, se puso manos a la obra para darse a conocer ante nosotros y para restaurar esa relación entre nosotros y Él que se había roto por el pecado. Y ahora mira las maneras que tiene David de definir la palabra de Dios. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Mira cómo aquí la palabra de Dios tiene dos sentidos. Por un lado es un testimonio. Son testimonios de Dios que Dios entrega a los hombres. Pero por otro lado también es una ley. Es una ley que tiene que ser cumplida por los hombres que reciben ese testimonio. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña la actitud con la que tenemos que abrir la Biblia. Cuando yo abro la Biblia, no puedo fijarme solo en que es una historia bonita o algo interesante, que lo es, pero es mucho más que eso. Es que el Señor me está llamando a hacer mucho más que eso. Tengo que mirar la Biblia como una ley y como algo que tengo que, primero, creer en mi corazón y segundo, poner en práctica en mi vida. Esa es la idea. ¿Qué me está enseñando Dios en este versículo? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Lo estoy haciendo? ¿Qué tengo que cambiar en mi manera de vivir o en mi manera de pensar para poder poner en práctica lo que Dios me está llamando a hacer en estos versículos? Esa es la idea. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Entender la profundidad de estos versículos nos va a proteger de cometer errores muy graves que mucha gente comete hoy en día. Seguro que te ha pasado. Comparte el Evangelio con alguien y te responde, bueno, pero la Biblia es muy antigua. La Biblia fue escrita en otros tiempos, ahora es diferente. Ya ha pasado de moda. Tendrá cosas que son verdad, contendrá la verdad, pero no todo es verdad porque, bueno, fue escrito por hombres y puede que haya cosas exageradas, se han equivocado y tal. Todas las religiones llevan a Dios, seguro que también has escuchado esto, ¿verdad? No importa, lo importante es que seas sincero buscando a Dios, ¿eh? ¿A que sí? Pero vamos a detener un momento en cómo es la ley de Dios según los versículos 7 y 8. No es como las leyes humanas que cada cierto tiempo hay que reformarlas porque son un desastre o pasan de moda. Aquí dice que la ley de Dios es perfecta. Algo perfecto no pasa de moda.
Algo perfecto no tiene que ser reformado. Algo perfecto no contiene la verdad, sino que es toda la verdad. Algo perfecto no necesita ningún complemento, simplemente porque es perfecto. Esa es la ley de Dios. Por otro lado dice que es fiel. Es fiel porque todo lo que el Señor dice en su palabra es cierto. Todo lo que el Señor promete es digno de confianza. Todo lo que el Señor dice que va a hacer, lo hace. Todo lo que el Señor dice que no va a hacer, no lo hace. No hay mentira, no hay medias verdades, no hay nada que sea relativo en el mensaje de la palabra de Dios. Por otro lado, aquí dice que la palabra de Dios es recta y es pura. Y es recta y pura porque nos está mostrando un camino inmejorable. ¿Quieres saber qué hacer con tu vida? ¿Quieres saber cómo llevar un camino recto en tu vida? Aquí tienes la guía perfecta. Es más, toda la Biblia gira en torno a Cristo. Y mira lo que él dijo en Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no, todas las religiones no llevan a Dios. Todos los caminos no llevan a Dios. El único camino, la única verdad y la única fuente de vida es Cristo. Y toda la Biblia habla acerca de Cristo. No hay más. El Señor le hizo entender esta realidad al rey David, que solo en la palabra de Dios está el camino correcto, que solo en la palabra de Dios se contiene el camino verdadero hacia la vida eterna. Y por eso en el versículo 9 él sigue diciendo, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Fíjate que aquí está definiendo la ley de Dios como el temor de Dios. No quiere decir que tengamos que tener miedo de Dios. Sobre todo si has creído en Dios, no tienes que tenerle miedo. Lo que aquí está diciendo es que tenemos que tenerle respeto y devoción porque Él es nuestro Señor. Cuando voy a la palabra de Dios, llego a comprender cómo es Dios, qué siente Dios por mí, qué ha hecho Dios por mí. Cuando soy consciente de la grandeza de esa verdad, no puedo hacer otra cosa más que respetar a Dios, amar a Dios y servirle con gozo y con gusto. Y con gusto. El rey David lo entendió. Y después de entenderlo, adoró a Dios. Y lo hizo público para que todos pudieran compartir eso con él. Ahora, mira en estos versículos 7 y 8 los 4 efectos que produce la palabra de Dios en una persona. Dice que convierte el alma, también dice que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón y que alumbra los ojos. Así que si dejas que la palabra del Señor toque tu corazón, ese contacto personal con Dios no te va a dejar indiferente, te va a transformar profundamente. Y fíjate cómo describe aquí ese camino de transformación. Tu alma se va a convertir. No estamos hablando de algo superficial, estamos hablando de que tu alma se va a convertir. No hay nada más profundo que tu alma. Dios toca tu alma y transforma profundamente tu alma. Pasarás a ser sabio porque el Señor te va a hacer entender, como le dijo a Jeremías, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ese entendimiento de las cosas de Dios va a traer alegría a tu corazón. Y además va a alumbrar tus ojos para que puedas entender y poner en práctica las cosas de Dios, algo que antes sin Dios no podías hacer. Y eso lo vas a poder poner en práctica hasta en el detalle más mínimo de tu día a día. Algo que nadie en este mundo puede hacer si Dios antes no ha tocado su alma. Así que, ¿qué tienes que hacer? Primero pedirle al Señor que toque tu alma. Y después adorar al Señor y servirle. Y hacer lo que el Señor te muestra en su palabra. Y ahora llegamos al tercer paso en este camino de Dios hacia nosotros, que también el rey David puede identificar en su propia vida. Y ese tercer paso es la revelación en el corazón. Lo tenemos a partir del versículo 10. David ha pasado de mirar la creación a mirar la palabra de Dios y ahora empieza a fijarse en lo que tiene más cerca, que es su propio corazón. Y fíjate que cuando David reconoce a Dios, el Señor responde acercándose cada vez más y más a Él.
Y eso es lo que ocurre cuando nosotros reconocemos al Señor. Cuando yo reconozco al Señor y le busco, Él responde acercándose a mí. ¿Y por qué nos revela el Señor esto? ¿Qué interés puede tener para nosotros lo que pasó entre David y el Señor? Porque al fin y al cabo fue algo entre el David y el Señor, ¿no? Pues no, aquí Dios nos está invitando a que nos miremos en un espejo. El Salmo 19, a partir del versículo 10, yo lo veo como si fuera un espejo en el que tenemos que mirarnos. David se miró en ese espejo y el Señor nos está invitando a hacer lo mismo. Y pensemos seriamente si después de mirarnos en este espejo, lo que estamos viendo en nuestro propio corazón es lo mismo que David veía en el suyo. Porque esta es exactamente la clase de relación que Dios quiere que tengamos con Él. Y esa relación consiste en 4 cosas. La primera de ellas es que nunca me canse de la palabra de Dios. Tengo que querer más y más de la palabra de Dios. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Sientes que la palabra de Dios es para ti algo deseable? ¿Sientes que es algo valioso como el oro? ¿Que es algo dulce como la miel? ¿Que es algo que empiezas a leer y quieres más, más y más? ¿Lo sientes? Lo segundo es que poner la voluntad de Dios en práctica sea la prioridad número 1 en mi vida. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo hay grande galardón. ¿Sentimos esto mismo? ¿Sientes que la ley de Dios te está amonestando, te está señalando de alguna manera para que cambie algo en tu vida? ¿Piensas que ese dedo de Dios señalándote es un galardón, como pensaba el rey David, que es un premio, que es una bendición que Dios te señale las cosas que no están bien en tu vida? ¿O piensas que es un problema? ¿O lo ves como un ataque a tu intimidad, o a tu libertad? ¿Es como veíamos cuando compartía hace poco mi padre sobre Malaquías, un fastidio? ¿O es un privilegio obedecer a Dios? La tercera cosa que debemos buscar en nuestra relación con Dios es que tengo que estudiar la palabra de Dios con una devoción profunda y no de una manera superficial. Mira el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando yo leía estos versículos yo pensaba, bueno, ¿y cuál es mi nivel de temor hacia Dios? ¿Llego yo a ese nivel? Y me di cuenta de que no llego a este nivel. Pero quiero llegar a este nivel. ¿Quieres llegar a este nivel de temor? Hasta el punto de pedirle a Dios que si hay algún pecado que hayas cometido sin darte cuenta, que por favor te libre de él. A preocuparte hasta en el más mínimo detalle de tu vida para pedirle a Dios que si hay algo que hayas hecho mal, te lo haga ver. ¿Te duele cometer un pecado? El otro día hablábamos de eso, el jueves. Lo hablaba Eloy. ¿Te duele cometer un pecado? ¿Te preocupa haber pecado y le pides perdón a Dios? ¿O conviertes el pecado en un modo de vida? ¿O te da igual pecar? Fíjate que aquí pecar de manera automática o sin darte cuenta es una rebelión que rompe tu integridad y que como hijo de Dios y es una rebelión y te separa de Dios. Dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y en cuarto lugar, esa relación sana con Dios implica que te mires continuamente en el espejo de su palabra para ver si estás bien. A nadie, o bueno, voy a decir a casi nadie, se le ocurre salir a la calle sin antes arreglarse un poquito, mirarse en el espejo a ver si estás bien, ¿verdad? Te enjuagas la cara. Yo no lo hago, pero hay quien se echa sus cremas. ¿Por qué? Porque nos preocupa que cuando salgamos a la calle tener buen aspecto para que la gente no nos mire mal. ¿Te preocupa que Dios mire tu alma y no le guste el aspecto que tiene? ¿Te preocupa que Dios te mire mal?
Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si Dios examinara ahora mismo lo que pienso y lo que digo, ¿me diría bien buen siervo fiel o me diría siervo malo y negligente? ¿Le gustaría el aspecto de mi alma? Es una pregunta importante que tienes que responder a solas delante del Señor. Si no estás seguro de que a Dios le gustase lo que ve en tu alma, entonces yo te invito a que vuelvas al versículo 12 y que compartas esta misma oración que hizo el rey David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Como veis, este espejo con el que nos encontramos en el Salmo 19 es muy útil y además no es una simple alabanza o un poema muy bonito, sino que es nada menos que una guía completa para tener una relación sana con Dios, escrita por el mismo Dios. Fíjate la grandeza de esto. Dios, Él mismo, de su propia mano, ha escrito una guía completa para que puedas tener una relación sana con Él. Nada más que, siendo consciente de esto, deberíamos de tomar esa guía, que no solo está en el Salmo 19, sino en toda la palabra, y comernos cada letra y palabra que contiene la Biblia. Meterla aquí y aquí, porque no habrá nada más importante que podamos hacer en nuestra vida. Y ya para terminar, el Señor no es un Dios mudo o que se mantiene a la espera. Vemos que el Señor ha hablado, Él se ha revelado a la humanidad y Él quiere cambiar nuestra vida profundamente y para bien. Él es un Dios revelador, pero vemos que también Él quiere ser un Dios relevante para nuestra vida. No pases de puntilla por el mensaje de Dios, no te quedes solo con que es bonito, que es curioso o que es emocionante, sino que el Señor quiere que tomes su mensaje, que se convierta, que lo guardes en tu corazón, que le pidas que Él se convierta en el Señor de tu vida, en el número 1 en tu vida, que tomes ese mensaje y lo pongas en práctica. Y entonces va a suceder algo maravilloso, que es que Él va a convertir tu alma. Él va a tomar lo más profundo de tu ser y te va a transformar. Va a hacerte sabio, va a alegrar tu corazón, va a alumbrar tus ojos. Y mira la petición final que hace el rey David en el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David se da cuenta de que él como hombre pecador e imperfecto se encuentra delante de un Dios perfecto y de una ley perfecta y que él no puede ponerla en práctica por sus propios medios. Se ve impotente, se ve vulnerable y en medio de ese sentimiento él eleva esta oración delante de Dios. Y le dice, soy débil, pero tú eres mi roca. Soy pecador, pero tú eres mi redentor. ¿Y quién era la roca? ¿Y quién era el redentor del rey David? El Señor. Él le llama Jehová, pero sabemos que también es Cristo, porque Cristo es Dios. Él invoca a Jehová, a Dios, y Cristo es Dios hecho hombre. Dios, piensa en esto, es Dios entregando su vida en la cruz para que esa ley perfecta que sale de su boca no sirviera para condenación, sino para bendición de nuestras vidas. Estuve esta semana mirando y me encontré con una profecía que es tremenda, que está en Zacarías 11, versículos 12 y 13. Zacarías 11, 12 y 13. 400 años antes más o menos de que Jesús naciera, el profeta Zacarías anunció que le iban a traicionar y le iban a vender por 30 piezas de plata. Y mira lo que dice. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová,
Échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Hermano, ¿a quién vendieron por 30 piezas de plata? A Jesús. Sin embargo, aquí el profeta está diciendo que fue a Jehová a quien vendieron por 30 piezas de plata. ¿Sabes por qué? Porque ese Jehová al que David clamaba era Jesús, Dios hecho hombre. Dios hecho hombre clavado en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser justificados. Yo no puedo justificarme porque soy un pecador, pero Cristo tomó mis pecados, los clavó en la cruz y me liberó de esa carga. Para presentarme justificado delante del Padre, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que vemos que su ley, su palabra, no está aquí para amarrarnos, sino para bendecirnos. La idea no es que tengo que obedecer a Dios para que no me castigue, sino que quiero obedecer a Dios porque le amo. ¿Ves la diferencia? Porque Cristo entregó su vida para que yo salvara la mía, y es que he creído en Él. Así que, ante esta realidad, no podemos decir otra cosa más que gloria a Dios por ello. Esta realidad de la bondad y de la gloria de Dios llevó al rey David a alabarle. De la misma manera tiene que llevarnos a nosotros a alabarle y a dar testimonio de ello. Así que pido al Señor que hoy sea un día de restauración en tu relación con Él. Si es que ya le conoces y ves que al mirarte en este espejo hay cosas en tu vida que tienen que ser mejoradas. Y por otro lado, si aún no lo has aceptado como Señor de tu vida, te invito a que hagas una sencilla oración. Que en esta mañana le digas: Señor, reconozco que soy pecador, que necesito que me perdone y que endereces mi vida. Creo que Jesús es el Hijo de Dios verdadero y que murió por mí en la cruz. Y quiero ser parte de tu iglesia, de tu pueblo. Si haces esta oración, el Señor dice que hoy será día de salvación para tu alma. Que el Señor os bendiga. Oremos al Señor, hermanos. Señor y Padre Santo, en esta mañana, viendo cómo eres, Señor, y viendo lo que has hecho en nuestras vidas, nos postramos delante de ti y te adoramos. Y te damos las gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú nos amaste primero, Señor, transformaste nuestras almas. Y ahora sí podemos decir, Señor, que te amamos. Te amamos porque somos parte de tu pueblo por la obra que tú hiciste en la cruz. Señor, queremos pedirte que nos bendiga a cada uno de nosotros, los creyentes que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, Señor, a mirarnos en el espejo de tu palabra y danos la sabiduría necesaria, Señor, para poder ver los errores que hay en nuestra vida y los pecados que hay en nuestra alma. Y que nos presentemos de rodillas delante de ti, Señor, arrepentidos, pidiéndote perdón, Señor, por todo ello. También te damos las gracias, Señor, porque sabemos que cuando te pedimos perdón por nuestros pecados, tú estás dispuesto siempre a perdonarnos por la obra de tu Hijo en la cruz. Y, Señor, queremos pedirte que todas esas personas a las que estamos dándole testimonio, y si hay alguien aquí que no te conoce todavía, que, Señor, tú toques su corazón, que tengamos el gozo, Señor, de poder verlos aquí algún día con nosotros adorándote. Nuestras familias, Señor, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, la gente que pasa por aquí, Señor, que vive por aquí y sabe que estamos aquí, Señor. Abre puertas, Señor, para predicarle el Evangelio y abre corazones para que lo puedan aceptar. Y danos, Señor, la fortaleza necesaria, Señor, para poder perseverar en tu palabra en los momentos cómodos y en los momentos difíciles. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo. Amén.